Datos, ideas, análisis. Un espacio de diálogo y entrevista. Bienvenidos a Interlocución. Interlocución. Amigos de Interlocución, me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Ingrid Ibarra y desde Radio Universidad Tulancingo saludamos a todas las frecuencias universitarias que forman parte del Sistema Universitario de Medios Autónomos. Hoy vamos a platicar con el doctor Rafael Germán Campos Montiel, quien es profesor investigador del área académica de Ingeniería en Alimentos del Instituto de Ciencias Agropecuarias. Y bueno, pues el tema que el doctor amablemente ha accedido a compartir con nosotros, pues me parece de suma importancia. Seguramente usted que nos escucha pues tendrá conocimiento o por lo menos en su alacena habrá tenido alguna vez un frasco con miel, y vamos a hablar de la importancia y de la investigación que han hecho desde este instituto respecto a este alimento nutracéutico, que es un concepto que me parece también muy importante comprender. Y bueno, le doy la bienvenida al doctor Rafael Germán. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación y con muchas ganas de compartir, en este caso, las experiencias de la miel, que es muy importante ver qué es un alimento nutracéutico, que es lo interesante. Un alimento nutracéutico es aquel que, además de darnos nutrientes, tiene ciertas sustancias que nos van a ayudar para mejorar la salud. Entonces, realmente la miel, lo que estamos nosotros consumiendo, es la investigación que hemos estado realizando nosotros, es comprobar lo que se maneja de hace mucho tiempo de las propiedades biológicas de la miel, que en este caso que ayudan evitan el crecimiento microbiano, tiene actividad antioxidante. Toda esa cultura empírica, lo que hemos hecho aquí en el instituto es ya pasar de ese conocimiento empírico a conocimiento científico. Entonces, en ese sentido a mí me parece que es muy importante pues llevar a plantear de forma científica algo que se sabía desde hace muchos años. Tengo entendido que incluso, seguramente usted tiene más datos, pero por ejemplo en Egipto, ¿no? Las momias han encontrado que usaban precisamente la miel en las heridas, ¿no? Exactamente, porque estás en lo correcto. Entonces lo que hicimos nosotros es, primero, realmente trabajar con las mieles de Hidalgo, porque realmente esta área de investigación bien importante fue una investigadora visitante de Portugal, la doctora Ana Figueira, que se sorprendió al decirnos: ustedes son exportadores de miel, son muy buenos exportadores, pero casi no veo ningún estudio con las mieles de México. Y es cierto, es decir, nomás estábamos exportando, pero no sabíamos lo que estábamos exportando. Entonces, a partir de ella empezamos a trabajar y vimos por qué tanta interés de los países como Alemania, Japón, Estados Unidos en llevarse la miel. Y la importancia es eso, porque ellos saben que la miel es un alimento nutracéutico. Quiere decir que yo puedo estarlo consumiendo y puedo evitar algunas enfermedades crónicas. Uno de los problemas en la actualidad es el estrés oxidativo, y se encontró que todas las mieles analizadas de diferentes regiones de Hidalgo, y ahorita en un proyecto ya macro que voy a comentar, de Veracruz y Yucatán, tienen esas propiedades antioxidantes. Entonces es interesante, porque a veces uno piensa que la miel es cara. Depende de tu enfoque. Como nutriente, como un endulzante, realmente la miel es cara, pero como un alimento nutracéutico es muy barata. ¿Por qué? Porque si yo consumo la miel, podemos decir una dosis de una cucharadita diaria, voy a evitar ciertas enfermedades crónicas y ciertas propiedades biológicas que hemos demostrado que sí la tienen. Siempre se ha manejado que la miel sirve para secretarizar, porque sí, vimos que la miel inhibe el crecimiento microbiano de ciertas bacterias patógenas. Hay dos que más o menos hemos escuchado, la famosa salmonela, que es en este caso la Salmonella typhi, que nos estamos hablando con la tifoidea. Los estudios demostraron que todas las mieles de Hidalgo
puede inhibir esta bacteria. Quiere decir que yo ya consumiendo la miel voy a tener, en este caso, evitar el crecimiento microbiano de esta bacteria y de cierta manera que me enferme esta bacteria. Entonces encontramos que las bacterias más comunes en los alimentos que lo analizamos nosotros que causan enfermedades, la mayoría se inhibe con las mieles. Encontramos E. coli, que es otra bacteria, Listeria, que es otra, Staphylococcus aureus, que son bacterias que usamos en este caso en el control microbiológico de los alimentos. Quiere decir que yo si tengo un alimento, tengo que demostrar que esas bacterias no existen para realmente demostrar que mi alimento es inocuo, que fue producido con buenas prácticas de elaboración, y estas bacterias que teníamos fueron inhibidas por las mieles. Lo más interesante de las mieles es que sí hay diferencias. En sí puede que tengas una bacteria que tenga un efecto muy grande en Salmonella y otra que tenga un efecto muy grande en E. coli. Pero lo que me gustó es que todas las mieles tienen las mismas propiedades. Lo más padre es, como les repito, es que unas tienen un efecto mayor de ciertas propiedades biológicas y otras tienen otras. Entonces yo me imaginé algo así en una conversación que tuvimos con investigadores de ir en este caso como a una tienda con muchas variedades de mieles y decir cuál es la miel que me recomiendas para tener una capacidad oxidante muy grande. Pues te recomiendo la miel de Huejutla. Yo necesito una miel que realmente tenga un efecto muy inhibitorio contra Salmonella. Yo te voy a dar una miel de San Pedro. Entonces, pero al final todas las mieles inhiben a las bacterias. Todas las mieles que hemos analizado tienen propiedades biológicas. En el instituto hemos trabajado con propiedades como en este caso, tienen propiedades antidiabéticas, que es interesante porque inhiben dos enzimas que son importantes para la degradación del almidón. Si uno evita la degradación del almidón, entonces la glucosa no entra al torrente sanguíneo, por lo tanto, en este caso estás controlando el azúcar en ciertas personas. Lo que sí debe entender que la miel no es un medicamento, sino es un alimento que nos puede dar ciertas ventajas a nivel de salud, pero a largo plazo. Que si yo consumo la miel por 20 años, voy a tener un efecto evitando ciertas enfermedades crónicas, pero no es milagroso que digas, hijo, me la tomo 3, 5 días, un mes y voy a tener efectos. No, realmente como es un alimento nutracéutico, su efecto es a largo plazo. Quiere decir que nosotros consumimos la miel en ciertas edades, cuando llegues a la edad un poquito más adulta, vas a evitar propiedades crónicas. Entonces, algo muy muy bonito que tenemos de las miel, y todas las mieles de Hidalgo tienen estas propiedades. Escuchando todo lo que nos comparte el doctor Rafael Germán, pues me parece que si bien es cierto que el tema no es plenamente médico, más bien es los hallazgos que ustedes han tenido al analizar. Me parece que 40 lugares de producción de miel en Hidalgo. Hay algo que a mí me parece muy destacado, es que al final, pues si bien es cierto que no es un medicamento, también es verdad que muchas de las enfermedades se van desarrollando a través del consumo precisamente de alimentos. Tengo entendido, yo no soy médico de profesión, pero tengo entendido que muchos de los factores que detonan gran cantidad de enfermedades crónicas, pues tiene mucho que ver con el estilo de vida y la alimentación. Y algo que me llama la atención de usted es este comentario que hace, ¿no? Al final, pues lo importante sería comprender la importancia de contar con las mieles pues sí, en las casas de Hidalgo y por supuesto de México, pero hablar también, y creo que es el enfoque que también han tenido ustedes, de la relevancia que tiene el cuidar la forma de producir miel y por supuesto el elemento fundamental que son las abejas. Sí, estamos de acuerdo. Realmente las abejas son muy importantes en este caso la polinización de las plantas, y realmente yo cuando veo una abeja lo veo como un gran compañero para nosotros, porque ellas de cada plantita van tomando
los compuestos, en este caso nutracéuticos, que son en este caso compuestos que tienen las plantas, que son principalmente fenoles y flavonoides, los van tomando y los van concentrando. Entonces realmente lo que nos dan en este caso las abejas, además de un gran contenido de azúcares, que es endulzante, estoy de acuerdo, pero yo creo que lo más y lo diferente de otros endulzantes, estos son esos compuestos que tienen las plantas, y estas abejitas fueron tomándolas y concentrándolas y concentradas. Entonces cuando tú tomas la miel, ya te están dando una concentración de compuestos extraídos de las plantas muy importante. Entonces realmente son, como dicen, las abejas son bien trabajadoras y nos dan lo mejor de las plantas. Extraen esos compuestos que las plantas lo utilizan para defensa, por lo tanto, por eso tienen esas propiedades biológicas, ser antimicrobianas, antioxidantes, porque las plantas lo utilizan para defensa de ellas mismas. Y estas abejitas la toman, nos la concentran y después nosotros las podemos en este caso extraer y utilizar para su venta. Entonces, si no hay estas abejitas, pues realmente estos compuestos que tienen las plantas no los podemos concentrar, porque realmente es un trabajo bien minucioso que tienen las abejas, en el cual van tomando diferentes compuestos de diferentes plantas, que es también lo importante. Por eso las mieles tienen muchas propiedades biológicas. Si yo tomara una sola planta, casi una planta medicinal tiene principalmente solamente 1 o 2 efectos biológicos. Pero como en este caso las abejas toman los compuestos de muchas diferentes plantas, por eso tenemos esa gran diversidad de propiedades biológicas de las plantas. Biológica de las plantas debido a la extracción por las abejas y después concentradas en la miel. Algo que me gustaría preguntarle, y bueno, si bien es cierto que llegamos a través de las frecuencias universitarias a prácticamente la mayor parte del territorio hidalguense, me gustaría hacerle la pregunta. Yo leí por ahí que de los principales lugares donde hay más producción apícola es la ciudad de Pachuca y Huejutla. De acuerdo a los estudios que ustedes han hecho de forma más especializada, pues me gustaría preguntarle en qué zonas de Hidalgo es donde observan tanto este equilibrio, ¿no? El cuidado del entorno, el cuidado también de la especie de la abeja y por supuesto la producción. Sí, en este caso nosotros estuvimos muestreando, hicimos prácticas principalmente en San Pedro y la parte de Huejutla, y encontramos ahí realmente las personas que trabajan con la miel son personas muy trabajadoras, y a veces en este caso ponen sus apiarios bastante lejos de las personas, etcétera. Entonces nosotros lo acompañamos ahí y tuvimos que caminar en una ocasión unos 5 kilómetros para llegar a su apiario. Pero ahí lo que están demostrando que realmente las sustancias que están extrayendo las abejas, por lo tanto el producto que tiene esta persona son productos muy sanos, porque no hay ninguna contaminación pecuaria, ni humana, ni nada. Por eso a veces sus apiarios son lejos de las personas y lejos también de la producción pecuaria, para evitar en este caso algo de contaminación y sus productos sean de alta calidad. ¿San Pedro es también en Huejutla? En Huejutla sí, okay. Es una zona. ¿Alguna otra zona que le haya llamado la atención? Hemos trabajado también con cierto tipo de mieles en la parte de Actopan, pero en este caso encontramos que son mieles principalmente no tanto del néctar de las flores, sino en este caso de exudados, en este caso de los cactus, algunas plantas. En este caso las abejas toman ahí y producen la miel. Entonces tienen características muy interesantes y bastante diferentes entre unas y otras. Principalmente encontramos en Hidalgo, les llamamos mieles multiflorales. ¿Por qué? Porque realmente no encontramos alguna especie o alguna planta predominante en la miel. Pero en ciertas mieles, en ciertas regiones, principalmente donde producen la naranja o producen el café, ahí sí encontramos mieles monoflorales. ¿Qué significa una miel monofloral? Es que vamos a encontrar un porcentaje muy alto de una sola planta y tiene características muy, muy importantes. Y hay productores que realmente presumen de su miel, porque a veces casi la planta que las abejas utilizaron para extraer
sus compuestos activos y sus azúcares son casi de una sola flor. Entonces tenemos una gama realmente con estas muestras que tomamos había colores desde blanco hasta casi un café oscuro muy muy importante, consistencias diferentes, y dependía mucho de la región donde estaban en este caso los apiarios de los productores. Pero como te vuelvo a comentar, lo más padre para mí es que todas tenían las propiedades biológicas. Bien, tengo entendido que aquí en Tulancingo hay algunos productores también, incluso en lugares comerciales se llega a encontrar su presentación, y observo algunos sellos, ¿no? De los famosos sellos que se les puede colocar a los alimentos. ¿Qué opina usted de esto? ¿Cómo un consumidor de miel puede observar o puede confiar en tal o cual sello? Sí, en este caso es bien importante. Yo creo que es algo que voy a empezar a trabajar con los alumnos y todo, porque a veces es difícil reconocer una miel pura. Nosotros la hacemos pero con análisis químicos, que eso no puede ser del consumidor. Lo que hemos estado trabajando es que la miel tiene un olor muy característico. Entonces lo que estamos haciendo ya con los alumnos a partir del próximo semestre es en este caso como una prueba sensorial para poder distinguir si la miel es pura, no es pura, o realmente nada más están vendiendo azúcar con agua, ¿no? Que es el problema, tienen la miel para hacerla rendir y ganar más dinero. A esta miel le agregan azúcar, pero ¿qué pasa? Lo más importante, que son los compuestos bioactivos que nos dan esas propiedades biológicas, se diluyen. Entonces estás perdiendo lo importante de la miel. Lo importante de la miel no es tanto sus carbohidratos, sino sus compuestos bioactivos que nos pueden ayudar, en este caso, para tener una mejor salud. Entonces es importante, estamos trabajando porque si tú a un alumno le enseñas, pues se supone que hace un efecto mariposa. ¿Por qué? Porque le va a enseñar a una persona, a su tía, a su mamá, y poco a poco podemos ir en este caso enseñando a todos los mexicanos la importancia de la miel, que somos unos grandes productores sobre eso, y estar consumiendo un producto que al final nos va a ayudar mucho para la salud. Bien, y bueno, me gustaría abordar estos últimos minutos del espacio de interlocución con algo que a mí me llamó la atención leer de usted, una frase que habla de lo rápido que va la destrucción de los ecosistemas y por supuesto de las abejas como especie, como uno de los polinizadores más importantes que tenemos en el mundo. Y me gustaría contar con las reflexiones y sobre todo el conocimiento que usted puede compartir con nosotros en torno a ello. Sí, es muy importante porque haciendo cosas pequeñas, pero si todos hacemos esas cosas pequeñas, podemos ayudar mucho a las abejas. Que si en tu casa empiezas a tener un poquito más de plantas con flores, etcétera, en los camellones hay plantas con flores, etcétera, vamos a ayudar en este caso a las abejas, porque estamos haciendo todo lo contrario. Cualquier zona vemos, le estamos poniendo concreto, ¿no? ¿Qué tal si cambiamos y en vez de meter concreto empezamos a sembrar más flores? ¿Para qué? Para que en este caso estar mitigando el gran efecto que tienen las abejas de llegar a ciertas zonas donde había flores y no hay flores. Entonces es importante buscarle en este caso, si cada uno dejara macetitas, en tu patio pusieras plantitas y todo eso, verías que es padre. En este caso vería las abejas en esas plantas. Y también no tener tanto miedo a las abejas que en este caso es que las ven y las personas se alteran. Realmente las abejas, si tú no tienes ningún movimiento rápido y nada, nunca te van a atacar. Y es interesante también que hay unas abejas que son en este caso de la parte prehispánica, que es la que estamos empezando a trabajar, que creo que hay que empezar a fomentar, que son las abejas sin aguijón. Estamos en un proyecto muy importante con la Universidad Autónoma Metropolitana y nos enfocamos en este caso en los estudios en este caso de las abejas meliponas, que su característica es que no tienen aguijón. Pero ¿por qué ese tipo de abejas fueron sustituidas? Por la cantidad de miel que producen. La abeja apis, que es la europea, produce hasta a veces 3 veces más
que la melífera, que es en este caso la que trabajaban los mayas, por eso en la parte de los mayas tienen muy importante ellos. Y en tu casa tenías tus abejas, cultivabas tus abejas y no había ningún problema porque eran abejas sin aguijón. Entonces yo fui y era padrísimo porque realmente te acercas con una confianza y cada uno tendría sus abejas, su protección, el medio ambiente. Se integraría tener ese tipo de abejas, en este caso en ciertas zonas como en Veracruz hemos encontrado, en Yucatán hemos encontrado, y realmente es como un traspatio, que a veces el traspatio tenemos gallinas, ellos tienen traspatio sus abejas, que es bien padre, ¿no? Tú vas, cosechan su miel, y es una miel que tiene todavía mayores capacidades biológicas. Es una miel con un sabor diferente. Es igual, si lo quieres como surjante no es mucho, pero realmente tienes que pasar tu idea que lo que estás consumiendo es un alimento nutracéutico que te va a ayudar a la larga para mantener mejor salud. Entonces, yo en este caso el problema de Tulancingo es el clima, ¿no? Ese tipo de abejas están en climas cálidos, pero yo creo que si alguna vez me gustaría decir, bueno, a lo mejor tengo unas gallinitas ahí, pero también tengo mis abejas miliponas que no tienen aguijón y van a producir abejas. Sería algo muy muy interesante, pero sí deben ser zonas en el cual el clima sea favorable para este tipo de abejas. ¿Algunas zonas de Hidalgo a las que usted le pudiera ver este potencial? En este caso las zonas de Huejutla, San Pedro, que son zonas realmente, toda la Huasteca hidalguense, ahí se podría estar trabajando este tipo de abejas por el clima que se tiene. Y además en este caso, todas las flores, todo lo que se da, es bien importante la vegetación. Pero yo lo vi y fue muy padre, así de casi quieres miel, casi abrieron su panal y fue algo muy bonito, dices, es un traspatio y es una idea muy interesante. Pero el problema de aquí es el clima. En invierno no creo que ese tipo de abejas sobrevivan, a veces baja mucho la temperatura también aquí en la parte de Tulancingo. Correcto, pues me parece de verdad muy, muy interesante también lo que nos cuenta al respecto de los tipos de abejas, de lo que pasaba o lo que pasa con las especies europeas, las que hay en América Latina, el caso en concreto de México, y también lo que nos comparte de estados como Yucatán y Veracruz y de la investigación que está en puerta. Igualmente me gustaría conocer un poquito, que nos pudiera adelantar de ello. Sí, es interesante. En este caso ellos vieron los estudios que estábamos haciendo en Hidalgo de determinar las propiedades biológicas y nos invitaban a ese proyecto. Entonces lo que quieren es eso, que el productor no venda la miel como un alimento, sino como algo que tiene algo extra. Y sí, todas las mieles también de ellos que hemos analizado también tienen propiedades biológicas. Le hemos determinado actividad antioxidante. Se está trabajando con un efecto gastroprotector, que es unas enfermedades crónicas de la población de México, y otra hepatoprotectora y antiinflamatoria. Entonces, esas propiedades que estamos investigando, que ya habíamos encontrado en las mieles de Apis, que son en este caso la europea en Hidalgo, la estamos encontrando en estas mieles de Veracruz y de Yucatán con esta especie de las abejas sin aguijón. Entonces lo que queremos es darle un valor, realmente el valor que tiene la miel. No lo veas a la miel, es muy cara como alimento, no. Lo que pero como es para tu salud, es muy barata la miel. Entonces, si tú cambias el concepto de que lo que estás consumiendo es algo que te va a ayudar a la larga a la salud, te va a ayudar mucho. Y ya para cerrar un poco este tema y también el espacio que nos da la oportunidad de platicar con usted, sería, a ver, si no lo uso como endulzante, porque la gente comúnmente a lo mejor sobre el té, el café o no sé, lo usaban de esa forma, ¿cuál sería, digamos, la forma de consumo que sugiere y que sería para obtener estos beneficios que nos cuentan? Realmente a veces lo que tienes, muchos suplementos en este caso, consumes una píldora carísima traída de Alemania, y a veces a lo mejor esa cápsula que tiene actividad antioxidante que tú compras en una tienda y está encapsulada, a lo mejor lo que tiene son extractos de la miel de nosotros y que nos la regresan mucho más cara. Entonces una manera de dosificar la miel es una cucharadita diaria. Realmente es una cucharada diaria
y en la cual vas a tener una dosis interesante en tu cuerpo que te va a ayudar a la larga. En este caso, las actividades biológicas que se han demostrado en la miel, que en el trabajo de nosotros hemos demostrado capacidad antibacteriana, antioxidante, hepaprotectora, gastroprotectoria, antiinflamatoria. Entonces, todas esas propiedades estamos seguros que las mieles de Hidalgo las tienen, y ahorita también estamos demostrando que las mieles de otros estados con abejas sin aguijón también las tienen. Correcto, muchísimas gracias, doctor Rafael Germán Campos. Me dio muchísimo gusto compartir esta charla con usted y estoy segura que quienes nos escuchan a través de las frecuencias del Sistema Universitario de Medios Autónomos pues comparten este gusto por lo que nos ha compartido, un conocimiento súper valioso. Deseamos que les vaya muy bien en las investigaciones que están haciendo y que a los productores de miel hidalguenses en zonas, como usted lo dice, de Huejutla y de zonas con climas que lo permiten, pues vayan también migrando a este tipo de ideas que suenan, la verdad, muy bien. Contar con abejas que no representen un riesgo de picadura, para empezar, pues sería desestigmatizar a la abeja, ¿no? Sí, y para finalizar, realmente es eso, que darle la información a los productores para que presuman lo que realmente producen. A veces ellos no saben, venden barata la miel porque no saben todo lo que tiene. Y por eso los grandes otros países muy importantes, en este caso le importan, porque ellos sí saben lo que tienen nuestras mieles. Y ahorita lo que queremos es divulgar a todo mundo para que todos los mexicanos sabemos todos los importantes compuestos que tienen las mieles y las propiedades biológicas que puedan tener. Pues con esa conclusión nos despedimos. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Rafael Germán Campos Montiel, profesor investigador del área académica de Ingeniería en Alimentos del Instituto de Ciencias Agropecuarias. Yo soy Ingrid Ibarra y me dio muchísimo gusto compartir con ustedes esta emisión de Interlocución. Interlocución. Un espacio de diálogo y entrevista.